Ha habido destellos, meros destellos, lo reconozco, pero destellos de lucidez. El canciller Scholz, que llegó al cargo con una actitud belicista y no ha dejado de tocar los tambores de guerra desde entonces, prácticamente a diario, dijo justo antes de Año Nuevo que Rusia es un país europeo. Tiene una cultura europea y por esa razón tendrá que haber relaciones entre Europa, es decir, la Unión Europea, y Rusia cuando termine este conflicto. Bien, esta fue la primera declaración de este tipo que había oído, en lugar de la idea de que va a levantarse otro muro de 1 milla de altura entre ambos bandos. Si uno mirara la historia moderna de forma objetiva, no desde un punto de vista partidista, ni desde la perspectiva de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Rusia, ni de China, lo que se encuentra es que, en realidad, todas las partes podrían llevarse bien si simplemente dejaran de incitarse mutuamente a la guerra. Y el gran error de Europa es esta rusofobia, esta idea de que Rusia es intrínsecamente y esencialmente malvada y por tanto el adversario inexorable de Europa. No es cierto, no lo ha sido. Preguntarse quién fue el malvado entre Alemania y Rusia a mediados del siglo XX daría una conclusión muy distinta. Comprender lo que Yeltsin y Gorbachev ofrecían realmente a Occidente debería haber sido la señal de alarma más clara y contundente para Europa. Yo estuve allí en aquellos años, lo sé. La paz era absolutamente posible. Los rusos la deseaban, sin duda alguna. De hecho, Gorbachev disolvió unilateralmente el Pacto de Varsovia y dijo que Alemania debía reunificarse, por supuesto, con la condición muy clara y explícita de que la OTAN no se ampliara ni un ápice hacia el este. De acuerdo. Todo esto podría haberse logrado si ambas partes hubieran sido sinceras. Pero Estados Unidos, mucho más que Europa, fue completamente deshonesto en ese periodo. Y la rusofobia de Europa del Este, piense uno lo que piense, al menos se podía entender, aunque yo no esté de acuerdo con ella. Pero no debería haber guiado la política europea en su conjunto. Así que Europa se atrapó a sí misma y sigue atrapada. Pero si pudiera dar un paso atrás y reflexionar, lo cual, admitámoslo, es muy difícil para estos políticos, verían que incluso hoy es posible tener paz con Rusia. Se basaría en la neutralidad de los estados situados entre la Unión Europea y Rusia, y ante todo, Ucrania. Esa era toda la idea de cómo lograr un acuerdo pacífico. Por la misma razón, Austria fue tanto neutral como segura durante todo el periodo de la Guerra Fría, porque estaba en medio y no perdió su seguridad por ser neutral. En absoluto, aumentó su seguridad. Así que había caminos a seguir. Ahora también los hay, pero requiere un enfoque diferente. Y los británicos son los más desesperanzados en esto. Han tenido el mismo enfoque desde 1840. Alemania ha sido un país que ha comprendido la política oriental, la Ostpolitik de Willy Brandt y otros después de él. Si hubiera un Helmut Schmidt o un Helmut Kohl, las cosas serían diferentes. Si hubiera habido una canciller Merkel hasta el segundo día de la cumbre de la OTAN en Bucarest, porque ella sabía que lo que Estados Unidos estaba impulsando era completamente erróneo, la situación sería diferente. Así que no podemos rendirnos y decir que esto no tiene remedio. Pero es urgente que Europa entienda que si continúa llevando adelante esta guerra con Rusia, acabará sin rumbo en este mundo, completamente desintegrada. Enemiga de Rusia, enemiga de China, enemiga de Estados Unidos, desprovista de una economía funcional. Y esa es la dirección actual del viaje. Bueno, aunque Europa esté ahora en este camino, como tú sugieres, y estoy muy de acuerdo contigo, soy muy escéptico respecto a nuestra capacidad para hacer algo al respecto. Porque en este momento el debate en Europa es, ¿podemos siquiera hablar con Rusia? Ahí es donde estamos, incluso mientras estamos perdiendo la guerra. Y los británicos y los estados bálticos, por supuesto, dicen no podemos hablar con Rusia. Eso simplemente no es aceptable. Y aunque pudiéramos resolver esto, entonces tendríamos que pasar a la siguiente etapa.
¿Quién debería representarnos en las conversaciones con Rusia? Quiero decir, ni siquiera vamos a llegar al punto de sentarnos con los rusos. Y cuando lo hagamos, vamos a partir de la posición de que Rusia más o menos tiene que capitular, de que tiene que haber una expansión de la OTAN, de que Ucrania necesita un ejército de tiempo de paz de 800,000 efectivos. Es muy difícil ver una diplomacia real. Supongo que, como última pregunta, ¿cómo explicas esto? ¿Es simplemente porque son 27 países que solo pueden unirse en torno a la rusofobia? ¿O cómo explicas la incapacidad de hacer una diplomacia muy básica por intereses nacionales básicos? Creo que sería posible encontrar una vía a seguir. No con los 27 de acuerdo de repente, pero si Alemania, idealmente Alemania, Francia e Italia, pudieran encontrar algo de racionalidad. Permíteme explicar por qué. Alemania tiene la mayor responsabilidad y los intereses más altos en juego. Esta guerra en Ucrania surgió tanto por la duplicidad alemana como por la estadounidense. Fue Alemania, al fin y al cabo, quien hizo el trato, no ampliar la OTAN a cambio de la reunificación alemana. Y Alemania lo violó. De hecho, ya a principios de los años 90, no era solo Estados Unidos quien pedía la ampliación de la OTAN. También era Alemania. Así que Alemania hizo trampa. Ese es el primer punto. En segundo lugar, Alemania volvió a hacer trampa, de hecho, varias veces a partir de 2014. En 2014, Alemania ayudó a asegurar un acuerdo con Yanukovych. Él permanecería en el poder, habría un gobierno de unidad y elecciones anticipadas en Ucrania antes de finales de 2014. Estados Unidos rompió ese acuerdo, apoyando el golpe violento que tuvo lugar al día siguiente de alcanzarse el acuerdo entre Europa y Yanukovych. Luego, Alemania se sumó rápidamente, en lugar de decir, no, en realidad teníamos un acuerdo, Yanukovych sigue siendo el presidente, y así es como vamos a proceder. Así que Alemania volvió a fallar. Luego, en 2015, cuando se firmó el acuerdo de Minsk II, se suponía que Alemania sería la garante de Minsk II. Y como he dicho muchas veces, Minsk II se basó en realidad en el caso del Tirol del Sur en Italia, que es una región de etnia alemana en el norte de Italia que goza de autonomía. La canciller Merkel conocía perfectamente el Tirol del Sur porque lo visitó y se reunió allí con los políticos de etnia alemana. Ese debía ser el modelo para el Donbass, que tuviera autonomía. Alemania y Francia debían ser los dos garantes de ello. Alemania volvió a fallar. Esa es la canciller Merkel. Lo siento decirlo porque me cae bien, pero volvió a fallar. Así que la primera manera de revertir esta situación es en realidad que Alemania la revierta. Porque realmente ha violado sus compromisos repetidamente. Si Alemania hiciera eso, Francia debería poder hacerlo también. Tuve una conversación con Macron en 2023, estoy casi seguro de que fue ese año, en una conferencia que él organizó, donde dijo, sí, la ampliación de la OTAN, estoy de acuerdo con usted, señor Sachs, eso es la provocación. Pero no fue coherente al actuar en consecuencia. En cuanto a Italia, de forma curiosa e interesante, no existe rusofobia en Italia. Italia está políticamente y socialmente en buenos términos con Rusia, en realidad. Pero la primera ministra sigue la línea de la OTAN o la de sus colegas europeos. Aún así, no sería difícil vender políticamente en Italia la idea de que necesitamos diplomacia. Bueno, si se consiguieran esos tres grandes países, eso cambiaría la dinámica en Europa bastante rápido. Sé que otros, y por cierto, Europa Central, las antiguas tierras de los Habsburgo, si puedo decirlo así, la República Checa bajo Babiš, Eslovaquia bajo Robert Fico y Hungría dirigida por Viktor Orbán, todas están a favor de la diplomacia. Así que ni siquiera hay que convencerlas. Eso ya es un hecho. Tendrías a Europa Central, tendrías a Alemania, a Francia, a Italia, a España bajo Pedro Sánchez. No es imposible. Pero por desgracia, Merz fue terrible desde el primer día.
Un canciller alemán nunca debería asumir el cargo tocando los tambores de guerra sin siquiera intentar la vía diplomática. Y me temo que eso es exactamente lo que hizo Merz. Y su predecesor, Olaf Scholz, fue increíble. Olaf Scholz was unbelievable. He's the man that stood next to Joe Biden. Es el hombre que estaba al lado de Joe Biden cuando Biden explicó que Estados Unidos iba a destruir el gasoducto Nord Stream 2 y se quedó callado al respecto. Ni siquiera entendemos cómo Scholz pudo haber sido un fracaso tan grande. ¿Tenía Estados Unidos algo contra él? No lo sabemos. Pero el caso es que el liderazgo alemán ha sido extraordinariamente débil y engañoso, diría yo, en momentos clave de todo esto. Alemania tiene la responsabilidad de cambiar las cosas como el país más grande y, por supuesto, la principal potencia industrial, aunque en declive, de Europa en este momento. Esto es lo que espero que pueda suceder. No me rindo con ello, porque es demasiado importante como para dejar que Europa siga a la deriva y se desmorone, o para apaciguar a Trump una y otra vez de la forma más patética. Rutte, ni siquiera voy a hablar de eso. Está más allá de lo imaginable. Y curiosamente, debo decir, por cierto, que Jens Stoltenberg, de tu país, que ahora es ministro de Finanzas y fue secretario general de la OTAN, es alguien a quien conozco desde hace décadas. Creo que tengo razón al decir que recientemente afirmó que ha llegado el momento de hablar con los rusos. Nunca habría dicho eso cuando era secretario general de la OTAN. Y cuando dejó el cargo de secretario general y empezó a decir cosas diferentes de las que decía antes, hablé con un líder político y le pregunté, ¿qué pasa con Jens? ¿Por qué no dijo eso cuando era secretario general? Y me respondieron, bueno, Jeff, cuando era secretario general, ¿para quién trabajaba? Y yo dije, ¿te refieres a Estados Unidos? Él dijo, sí. Así que no quiso decir algo diferente. Ahora, Mark Rutte es patético. No hace falta llamar papá a este rey loco que tenemos por presidente para ser secretario general. Es un poco absurdo. Es como una invitación abierta a que invadan Groenlandia, debo decir. Qué patético es Rutte. Pero el caso es que muchos líderes en Europa lo saben. Son tan cobardes o están tan acostumbrados a la forma en que han ido las cosas durante décadas de falsedades que simplemente no pueden hablar ahora. Así que no me rindo, porque creo que todavía hay una solución para Europa. Y mientras haya una solución, quizá alguien la encuentre. As long as there is a solution, maybe somebody will find it.